Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En marzo de 2025, la cantidad de lluvia precipitada sobre España ha sido especialmente considerable. Y de esta manera, todo ese agua que tiene que discurrir por la geografía ha vuelto a recuperar en muchos casos viejos caminos que habían permanecido, no vamos a decir olvidados, pero adormecidos. Desde los más pequeños torrentes que vuelven a discurrir y que, por supuesto, forma parte de toda una red fluvial, porque del torrente llegará a un arroyo y del arroyo llegará a un río, a los ríos, que han visto cómo aumentaba de manera notable su caudal, incluso desbordando los márgenes a los que podíamos estar acostumbrados después de unos cuantos años donde esa cantidad de precipitación había sido más limitada, o sencillamente por la existencia de la gran cantidad de embalses que contienen ese agua y que evitan esos desbordamientos de los ríos, hasta que es tanto lo que se precipita que resulta necesario permitir que el pantano se desembalse y entonces los ríos recuperen aquellos grandes cauces. Lo llamativo está en que por lo general no somos conscientes de la cantidad de escorrentías, torrentes, arroyos o la dimensión real que tienen los ríos, porque podemos vadear las zonas anegadas de agua de una forma industrial muy sencilla, gracias a todo tipo de cañerías, alcantarillas, puentes, pontones, sobre los cuales colocamos confortables carreteras por las que circulan nuestros vehículos a motor. Podemos llegar a considerar que todas esas escorrentías de agua no existen o sencillamente es algo que queda por debajo de nuestro nivel de circulación. Y sin embargo, nos engañaríamos al no pensar que estas corrientes de agua han sido fundamentales para entender la historia de los seres humanos. De partida podemos tener una visión un tanto romántica del río, como el lugar por donde al discurrir el agua, esa materia necesaria para la vida, es el lugar al que los seres humanos se van a acercar a beber. Pero aquí nos estaríamos equivocando. Por lo general, cierto que el río puede permitirte tomar agua, pero por lo general los seres humanos han buscado otros sitios donde tomar ese agua que tuviera una mejor calidad, fuera más limpia y de alguna manera incluso estuviera constante la llegada de ese agua para garantizar el suministro. Bien podía ser manantiales, que a la larga son ese momento en el que el agua rompe la capa freática hacia el exterior y mana, sin que tenga que ser unas cantidades especialmente notables, pero sí constantes y por tanto una referencia para tomar el agua, o que esos manantiales ya hayan sido articulados completamente, en muchos casos por la mano del hombre que ha podido canalizar parte de la ruptura de esa capa freática para conducirla hacia un punto en el cual fuera mucho más fácil tomar ese agua y entonces generan fuentes. Fuentes que pueden ser más o menos monumentales, fuentes que pueden venir acompañadas de sus pequeñas o grandes albercas, de manera que no solamente está el agua corriendo continuamente, sino que al generar esa alberca estamos creando el espacio donde van a poder beber los otros seres vivos que comparten el espacio con los seres humanos, en especial los rebaños, pensemos en las vacas o las ovejas que se pueden acercar a estas albercas, o incluso grandes pilonos que pueden ser aprovechados para todo tipo de actividades humanas, desde las más esenciales, como lavar la ropa, a otras que requieran una gran cantidad de agua. Podemos almacenar el agua en estas piletas pensando, por ejemplo, en regar una huerta, o podemos almacenar el agua pensando en actividades artesanales, preindustriales, que de nuevo podían exigir esa gran cantidad de agua. En cualquier caso, como decía hace un momento, lo importante es entender que para los seres humanos es mucho más interesante poder tomar el agua de estos puntos donde el agua emerge del interior de la capa freática de manera constante, con buena calidad, limpia para su autoconsumo, más allá de que en el momento que sale al exterior el ser humano sea capaz de almacenarla. Pero más allá de ese consumo de agua, hay algo que rápidamente nos viene a la mente cuando estamos estudiando la geografía histórica, y es el hecho de que los ríos son límites.
Y claro, cuando hemos visto estos días de lluvia abundante, cómo crecían los cauces de los ríos y se convertían, ahora sí, en importantes barreras, más si había sido tal la cantidad de agua que incluso había desbordado por encima de esos puentes que, como decía yo hace un momento, nos ocultan las corrientes de agua, ahí nos damos cuenta del efecto barrera que genera ese río. No tanto porque no sea posible cruzarlo, vadearlo, en muchos casos no hay más que lanzarse a mojarse las piernas o buena parte del cuerpo, como porque el río per se genera esa sensación de un límite claro, tenemos perfectamente consciente dónde está una orilla, dónde está la otra orilla, de ahí que sea tan habitual, insisto, poder ver mapas de geografía política donde los límites entre los territorios, entre las regiones, entre los países, se ajustan, en muchos casos, al discurrir de un río. Porque es algo que, de nuevo, cuando estás en el paisaje, en el terreno, muy rápidamente lo puedes entender. Y eso, que lo más llamativo ha sido que los seres humanos, la mayor parte de las veces, cuando han encontrado el río, más que mirarlo en ese paisaje como un límite, en muchos casos lo veían como un camino a seguir, como un referente que nos permitía poder ubicarnos y a partir de ahí establecer unas rutas que vamos a tener siempre con esa referencia inmediata que es el río. Acompañando al río por una de las dos orillas, vamos a poder entender dónde se van situando los diferentes elementos claves de esa geografía. Más arriba, más abajo de ese río, más cerca, más lejos. Y de esa manera, ya no solamente es el río per se, sino toda su cuenca hidrográfica la que nos puede permitir comprender el espacio, la gran geografía en la que vivimos. Porque cuando estamos hablando de cuencas hidrográficas, pensemos las cuencas hidrográficas en España, las grandes cuencas hidrográficas como la del Duero, la del Tajo, la del Guadalquivir, que permiten articular regiones de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Seguir el río es una de las mejores formas de entender cómo podemos controlar ese espacio gracias a ese referente que es la corriente del agua. Y por supuesto, seguir el río puede suponer en un momento dado tener que vadear ese río, hacerlo de una forma lo más sencilla posible e inevitablemente construiremos desde simples pasaderas, si la cantidad de agua que discurre por el río es poca, a puentes lo más complejos que podamos imaginar. Unos puentes que además no solamente nos facilitan ese tránsito del río dentro de esa gran red viaria que es la cuenca hidrográfica, sino que con el tiempo terminan por convertirse en auténticos referentes en la organización del espacio. No solo porque haya que confluir hacia el puente para poder vadear el río, si este es especialmente caudaloso, sino que, por supuesto, los señores del lugar pueden aprovechar el puente para establecer algún tipo de carga que haya que solventar a la hora de cruzar ese puente. Es muy interesante. Vadear ríos ha marcado en muchos casos la creación de grandes ciudades. Pensemos en Roma, con la isla Tiberina, o en París, con la isla de la Cité. Es la presencia de esas islas que facilitaban vadear ese río lo que marcó el origen de esas ciudades. Unos puentes que en algunos casos ya pueden estar destruidos, abandonados, y que nos vienen a hablar de una forma de entender el paisaje diferente a la que manejamos hoy con nuestras carreteras modernas. En ese sentido, en el momento de tratar de entender las viejas rutas históricas, el punto clave es por dónde vadeaban los ríos, porque a partir de ahí podemos entender cómo se configuraba todo ese paisaje. En definitiva, cuando estamos viendo estos ríos, y ahora que con esta lluvia abundante los ríos han sido más protagonistas, desde la actualidad de los noticieros a la gente que ha salido al campo y ha podido descubrir o redescubrir la importancia de estos cauces hídricos, hemos de entender los ríos como unos sistemas verdaderamente complejos. No solamente es un agua que discurre y que en algún momento puede ser embalsada para su aprovechamiento en el uso de las actividades humanas, sino que configuran todo este sistema complejo al que me estaba refiriendo. Un sistema que nos permite entender cómo podemos articular el paisaje en un momento previo a la geografía contemporánea, donde para controlar el territorio tenemos que tener
grandes referentes geográficos, y las cuencas hidrográficas, no un río aislado, sino la cuenca hidrográfica en general, puede ser fundamental. El río como límite, el río como articulador de los caminos en el momento que marca el espacio por el que se vadea. Y por supuesto, el río como ese compañero que acompaña en el discurrir cotidiano de las comunidades que tienen la posibilidad de vivir a la vera de estos ríos. Es cierto que evitando las marismas, los embalses donde pueda haber paludismo. Y por supuesto ese río romántico que sencillamente nos puede acompañar con su sonido.